Bienvenidos a esta cueva, donde en alguno de sus rincones encontrarán el escondrijo del alijo, con temas bastante curiosos. Y de vez en cuando importaremos un nuevo loco que nos contará sobre algunos temas dignos de escucharse. Hacia las profundidades, infiltrándonos por las grutas oscuras entre las rocas, tendremos algunos diálogos en los infiernos. Haremos apología a las letras de ciertos libros que valen la vida leer. Conoceremos la esencia del homo tecnópata y convenceremos a los esclavos de la caverna de Platón de liberarse de ciertas supercherías. Este es el podcast de la Cueva del Loco. Bienvenidos, estamos aquí puede decirse en el primer episodio de este podcast, La Cueva del Loco. Ya tiene varios años, la verdad. Comenzamos justamente con Héctor. Aquí está Héctor Octálora acompañándome en este episodio donde vamos a hablar algo muy interesante. La Cueva del Loco es un podcast que justamente habla de eso, ¿no? De hablar de locuras. Y creo que es bastante interesante es cómo las personas han ido apoyando el material a lo largo de estos años, pero también nos han dado luces para llegar hasta este punto donde al fin estamos haciendo algo audiovisual. Así que gracias de antemano, y si te gusta el contenido no te olvides compartirlo. Sí, compártelo, diviértete, también escríbenos si tienes algún comentario, pues algo interesante para aportar en los siguientes episodios. Algunas preguntas locas que nos quieras hacer para que intentemos responderlas, también va a servir de mucho. Como les iba comentando, acá con Héctor ya llevamos muchos años, la verdad más de una década, hablando de varios temas, de varios asuntos que nos parecieron importantes y creo que siguen siendo importantes. Así que vamos a dar pie al episodio de hoy. Hoy vamos a hablar sobre... ¿Sobre qué? Ideas locas sobre la realidad. Uy, mis favoritas. Creo que... el vivir te hace cuestionar todo el tiempo y creo que es una muy buena manera de respirar para darte cuenta de cómo no solo las cosas se ven manejadas, reflejadas, tienes coincidencias o tal vez en muchos casos también tu propia mente te juega pasadas, pero que te hacen ver tal vez la realidad con otros ojos. Y la pregunta principal es, ¿qué tan real es lo que estoy viviendo y qué tanto puedo llamarle realidad a lo que me rodea? Y dentro de esas cuestionantes que uno va surgiendo, pues también tiene que ver un despertar espiritual sumamente profundo. Sí, definitivamente. ¿Alguna vez te pasó algo, alguna vez, donde has sentido que la realidad que estás viviendo no es la realidad? ¿Has sentido esa sensación? De hecho, estaba hablando con Gillo justamente de pesadillas el otro día. Tenía una pesadilla tan vívida porque... justamente no lograba obtener un hito en el título universitario y no podía. En mi sueño era algo tan real y tan recurrente que llegó un punto en el que, pero se supone que yo ya tenía el título universitario, no puedo creer, y era como una especie de pesadilla en bucle hasta que desperté, y eso me hizo analizar cuando uno abre los ojos, es qué tan real puede ser lo que acabo de presenciar si es que estoy tal vez viviendo otro tipo de concepción de lo que considero real. Y es justamente esto lo que tiene mucho que ver con las pruebas que hicieron respecto a los constructos que tenemos en la cabeza o cómo reconstruimos la realidad. Si cerramos los ojos en este momento y nos imaginamos una experiencia, estoy seguro de que el cerebro no va a saber si esa experiencia realmente es algo tangible o no, simplemente la va a aceptar y la va a acumular dentro de nuestras neuronas y nuestro consciente e inconsciente como si fuera algo que ocurrió. Entonces, y eso es fantástico porque recordando, incluso soñando, tu cerebro le manda la misma información a tu cuerpo para que sientas las mismas cosas. Y nos movemos. Sí. o te mueves, o cuando te levantas de una pesadilla gritas, o te levantas llorando cuando tienes un sueño triste, o cualquier sensación. Incluso ahora, si ustedes
cierran los ojos, imaginan algo, digamos su comida favorita, tu estómago va a decir, un momento, quiero comer. Claro. ¿No? O una tristeza, o una alegría, o una sensación que te agrade o no te agrade. En el momento en que lo piensas, lo que hace tu cerebro es mandar la información al resto de tu cuerpo para que sientas o revivas esa información. Y es precisamente ahí donde cobra sentido la premisa de somos lo que pensamos y nuestros pensamientos condicionan nuestra realidad. De hecho, está muy mal interpretada, ¿no? Y yo creo que hay una cultura muy, tal vez, no sé, de la suerte y de, ay, no, tengo que manifestarlo porque si yo digo que voy a ser millonario, voy a ser. No es tan así. En realidad, lo que tú sientes, lo que tú concibes por tal vez certero dentro de tus vivencias, dentro de tus emociones, es lo que tú por consiguiente llegas a tangibilizar. Muchas veces, por ejemplo, si perdiste un ser querido, tuviste algún episodio sumamente traumático o difícil, vas a ver toda la vida en color azul, como dicen en inglés, ¿no? I feel like a color blue, pero en realidad es tu concepción de la narrativa que tienes como personaje dentro de este entendimiento de realidad. Y justamente es eso lo que te dice que los pensamientos condicionan tu realidad, pero no quiere decir que por pensar que eres millonario, mañana vas a ser millonario, o si te compras un billete de lotería y te sientes suertudo, pues vas a ganar inmediatamente. Puede ocurrir, evidentemente, que tal vez tu subconsciente manifieste de una manera tan fuerte, tan tangible que esas cosas ocurran, pero no se refiere tanto a eso. Tal vez libros como El Secreto, El Piense y Hágase Rico, que creo que se están malinterpretando mucho actualmente. Sí, la verdad es que a veces el deseo de cada persona de obtener las cosas inmediatamente lo obligan de alguna manera a condicionarse de esa manera. Sin embargo, todas las sensaciones, experiencias, pensamientos que nosotros tenemos sí se ven reflejados, pero paulatinamente a través de ligeras acciones que nosotros cometemos a lo largo del día o de nuestra vida. Había una, no sé si llamarlo moraleja, pero me pareció muy interesante. Nosotros somos un libro completo y cada día es una página que escribimos. Si tú cada día utilizas esa página para escribir ciertas acciones de manera específica, al final del capítulo vas a tener ciertos logros acumulados. Ahí tiene que ver mucho el tema de esa manifestación que decías, ¿no? Esa proyección. En realidad no es simplemente imaginarlo y ya, hay una acción evidente. Me voy a ir un poquito a temas un poquito más ñoños, pero a veces lo intangible es intangible porque no es comprensible. Niels Bohr, padre de la física cuántica, decía, en el momento en que entendamos que hay cosas más lejos que no podemos ver o elementos más pequeños que pensamos que no existen porque son muy pequeños, los damos por inexistentes, en realidad es que no comprendemos la conexión que tienen estas cosas con otras. A veces toparte con una persona en la calle, atrasarte por 2 minutos, define todo tu día. Entonces, en el momento en que tú piensas tu realidad, la construyes en el sentido en que empiezas a aportar ciertas acciones, aunque sean de manera inconsciente, a lo que vas a hacer. Por eso, decirse cosas es importante, pero ser consciente de las cosas que te dices es aún más importante. Porque si tú te dices día a día, no puedo, o soy incapaz, o no lo voy a lograr, o te levantas y dices, hoy va a ser un día difícil, porque sabes que te espera mucho trabajo, termina siendo un día difícil. Aún más difícil, de hecho. Sí, aún más, le sumas un... Nos gusta el modo hardcore, ¿no? Nos gusta vivir la vida en modo difícil. Pero esas cosas, aunque en algunos puntos parezcan mágicas, no lo son, son efectos, son causas de nuestro propio pensamiento. Me gusta mucho cómo lo concibe. De hecho, es una persona que hace chistes en México y dice, tenemos exceso de pensamiento mágico pendejo, ¿no? O sea, que pensamos que no, que los astros nos tienen... Evidentemente, o sea, hay una fuerza que está moviendo todo, tu subconsciente, tu consciente, está trabajando constantemente y está haciendo realidad cosas que ni te das cuenta que ocurren, no te cruzas con alguien por accidente, sino muchas veces has condicionado ese tipo de encuentros, pero si no eres consciente de esas cosas, simplemente vas a verlas como, acabo de ver a Pepito con tantos años encima y vaya que está viejo, ¿no? Y no te vas a cuestionar, no te vas a poner a analizar el porqué de cada vivencia
dentro de la realidad. Hay una premisa que se maneja mucho justamente dentro de lo cuántico, es que dentro de cada una de las micropartículas que están interactuando en el universo pasan cosas muy similares, como es arriba, es abajo, que a las que pasan entre los planetas y a niveles macrocósmicos. Y la verdad es que nosotros, aunque queramos vernos como individuos que estamos fuera del sistema y el universo es muy grande como para preocuparse de mi existencia, pues nosotros estamos siendo parte de ese todo y estamos interactuando constantemente. A mí me encanta una de las cosas de la teoría del caos, justamente de Lorenz, relacionado a lo que dices, y es el efecto mariposa. ¿No? El más ligero aleteo de una mariposa en tu jardín puede incrementar la fuerza de un huracán al otro lado del hemisferio. Pueden parecer hechos totalmente desconectados, pero al final es que no vemos esas conexiones, ¿no? La teoría del péndulo de Lorenz, en la teoría del caos, que haces algo y no te das cuenta de todos los efectos que produce. Y a veces los efectos no son inmediatos, tardan muchísimos años, ¿no? Tardan tantos años que a veces dices, uy, acabo de encontrar la conexión de algo que hice hace mucho tiempo. Acabo de entender, no sé si te han venido alguna vez esos insights, estás haciendo cualquier otra cosa y lo comprendes después de tanto tiempo. Sí. ¡Wow! Sí, quería conmigo. No, bueno, a los hombres nos ha pasado eso mucho, creo, demasiado, que es parte de nuestra naturaleza, pero es rayos, ¿no? 10 años después. Creo que le gustaba. Eso era una indirecta, pero bueno, ya han pasado 10 años, ¿no? Y de hecho, dentro de esa concepción, si te pones a pensar y te invitamos a cuestionarte respecto a la narrativa que estás teniendo de vida. Una vez justamente escuché a un amigo, también humorista, que me decía, yo pienso que todos están narrando en primera persona su historia de alguna manera. Muchos la están narrando con problemas, con depresión, pero a pesar de eso lo narran como si fuera una comedia. Otros los narran como si fuera un drama, viven en drama, están en la burbuja del drama. Otras los narran como si fuera una película de acción y ellos son los protagonistas y se están creyendo parte de esa historia. Y es la manera como nuestra propia concepción de la realidad nos ayuda a seguir teniendo nuevas acepciones de todo lo que nos va pasando, pero en algún punto tú te das cuenta que también estás jugando con personajes. En lo personal, he tenido etapas donde estoy en modo tristeza y estoy narrando totalmente. Y así me encuentro $1,000,000, pues voy a verlo como algo triste porque, bueno, estás en tu nube de depresión y cosas así. Pero creo que es importante la narrativa que le pones como persona, la manera en cómo estás concibiendo al mundo y el cómo estás volviendo consciente cada uno de los pensamientos. En los detalles creo que está la verdadera llave para poder tener algún tipo de cambio o evolución. Exactamente, dentro de la psicología sistémica, ¿no? Esta palabra tan maravillosa que es resiliencia, justamente te dice, tú vives tu vida como la narras. Si narras tu vida siendo la víctima, es que eres la víctima de tu propia narrativa dentro de tu vida, ¿no? Dentro de tu realidad. Si tú narras tu vida siendo el héroe, vas a terminar siendo el héroe. Y es que a veces decirte las cosas te da un enfoque diferente al momento de vivirlas. Si tú te has levantado con muy mal humor, te vas a dar cuenta que todo te va a ir mal. O sea, van a suceder cosas que te van a poner aún más de mal humor, ¿no? El minibús se atrasa o no tiene cambio el chofer. Es que le vas a hacer foco a esos trozos de realidad. Ahí hay un libro muy lindo que se llama La realidad manipulada de Christian Dolker, así muy aconsejable. Se las aconsejo a mis estudiantes y lo leemos hasta el cansancio, pero dice algo muy interesante que es, hay una realidad en la que vivimos todos. Es una realidad objetiva, es una realidad externa. Esta realidad se pertenece a sí misma y no tiene ningún tipo de interpretación en sí misma, ¿no? Las cosas son y se acabó. Quienes le ponemos el significado a las cosas somos nosotros, con nuestro pensamiento. Entonces, para nosotros existe lo bueno y lo malo, ¿no? Lo feo y lo bonito, cuando en realidad las cosas no les interesan, ¿no? Esta lámpara no es ni bonita ni fea, simplemente es una lámpara y se acabó. Eso lo vemos en la película que me gusta, esta de Kung Fu Panda. Claro. ¿No? En la primera, ¿no? El maestro Wu en la tortuga dice, no, las cosas son, no hay buenas ni malas noticias, solo hay noticias, ¿no? Tiene que ver mucho con esta idea filosófica de cómo nosotros le damos forma a nuestra realidad, ¿no?
Dolker va a decir, hay una realidad y hay muchas realidades. Hay tantas realidades como personas pensantes y sintientes en el mundo. Y lo lindo es que cada realidad de cada individuo es única e irrepetible. Y eso es lo importante. Así que, teniendo en cuenta esta premisa, también hay algo bastante bonito, una palabra que me suena mucho, que es la ataraxia, ¿verdad? Que no es ser indolente ante los males del mundo, porque siempre van a haber males. De hecho, por más de que queramos pensar que el mundo es un lugar perfecto y bonito y que nuestra narrativa sea la más optimista del mundo, el medio en el cual estamos es caótico. Tiene cierto caos, tiene cierta entropía, en algunas ocasiones muy, muy elevada. Pero más allá de eso, la ataraxia es no dejar que te perturbe todo eso. Aquel que no deja que lo gobiernen las emociones ante los impulsos externos es aquel que ha vencido la paz interior, ¿verdad? Esa imperturbabilidad ante todos los impulsos del medio. Y creo que es bastante importante en estos días tener ataraxia, porque cualquier cosa nos lleva a lo máximo para poder generar oxitocina, serotonina, las emociones a full, o buscan que te enojes con algo, que estés a favor de algo, porque si no, no eres miembro de la sociedad o ya te consideran alguien al margen, y realmente no es tanto así. Si te pones a pensar dentro de nuestra vida diaria, más allá de los impulsos del medio, tú vas a seguir relacionándote y desarrollándote de alguna manera, por más de que tomes o no partido respecto a cosas que no tienen mucha trascendencia. Entonces es mejor en algunas ocasiones quedarse imperturbable, pero también en otras es inevitable sentir, porque eso es lo que nos hace humanos. Es justamente va relacionado a esos principios estoicos, ¿no? Hay una frase muy linda que dice, si tienes solución, ¿por qué te preocupas? ¿No? Si no tienes solución, ¿por qué te preocupas? ¿No? Al final, la postura que toma uno frente a las cosas es lo que va a construir este relato, esta narrativa, esta realidad. ¿Tenemos control de eso? Sí, definitivamente. Creo que somos los dramaturgos de nuestra propia vida. Los griegos usaban una palabra muy linda que se llama drau, que es deja que la vida se narre por sí sola. Pero ojo, no quiere decir que, ok, me siento, no hago nada y que la vida... Me vale el mundo. Sí. Gracias, señores. Vale, sí, exacto. En realidad tiene que ver mucho con el surgimiento de esa narrativa, ese drama, el drama en realidad. Que imagínense ustedes estar en un bote, en un río. Ustedes no van a tener el control del río, ni la dirección, ni la velocidad, ni el caudal del río. El río representa la vida misma. Y el bote representa tu vida. No tendrás control de la vida en sí misma, pero sí tienes control de la dirección que toma el bote sobre la vida. La vida te va a llevar en una dirección que quiera. No tienes control sobre eso, no vale la pena preocuparse sobre eso. Pero sí tienes control sobre las decisiones que tomes mientras esa vida se está recorriendo. Es ahí donde comienza el principio de o tragedia o comedia. Que esta dicotomía es muy interesante porque la comedia en un punto extremo se vuelve tragedia y la tragedia en un punto extremo se vuelve comedia. No hay una oposición tan grande que sea completa. Siempre hay una interacción constante, hay una escala de grises en la cual nosotros vivimos. La vida no es blanca ni negra, más bien son esos grises que le dan el sentido. Por eso no hay nada que es totalmente bueno ni nada que es totalmente malo, porque si te das cuenta, la realidad que construimos como personas no son buenas ni malas, solo son y tienen acciones, tienen efectos. Y eso es bastante importante porque, bueno, en este momento vamos a entrar con un concepto medio duro, que estoy seguro de que muchas personas les va a poner los pelos de punta, pero inicialmente me gusta mucho un ejemplo. Muchos deben conocer Minecraft y siempre uso esta analogía porque en realidad es un meme, es algo bastante tonto, pero dicen por ahí que estaba en el cielo jugando Jesús Minecraft. Viene una persona y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Estás jugando Minecraft, pero ni siquiera en el modo aventura, estás en el modo creativo, que es básicamente tener muchos Legos y crear el mundo como te dé la gana. Y le dice, eso es aburrido, ¿por qué estás jugando en ese modo? Y le dice, porque esto es la vida misma, ¿no te das cuenta, humano? Ya viviste, ya volviste aquí al cielo y no te das cuenta de que la vida es como jugar Minecraft.
en modo creativo y el otro, ¿por qué? Porque no tiene más sentido que el que tú le des. Vas a ir hacia donde tú quieras y vas a generar y lograr lo que tú te propongas. Pero en realidad puede ser un sinsentido si quieres verlo así, o puede tener el matiz y el color que tú quieras. Sin embargo, en vivir la experiencia ya estamos conjugando la existencia misma en algo tan profundo como la vida, ¿no? Me hace recuerdo a una película que vi hace muchísimo, muchísimo tiempo. No me sé el nombre, pero si alguien lo sabe, me lo deja ahí en los comentarios porque quisiera volver a encontrarla. La vi en la tele, ¿no? Cuando mi tele era blanco y negro. Bueno, no soy tan viejo, ¿no? Pero la primera tele que me dieron para mí solito, para mi habitación, era blanco y negro. Era de una familia francesa que adoptan un niño de África. Este niño debió tener sus 4 o 5 años a lo mucho. Angelina Jolie. No. Entonces se lo llevan a este niño de África, de un sector muy, muy, muy humilde, y lo ponen para ducharlo. Encienden la ducha, cae el agua, y el niño lo primero que hace al ver el agua que se está drenando por las alcantarillas se pone de rodillas e intenta tapar el agujero para que el agua no se escape. Entonces, ahí tenés, me encanta esa peli, a ver si me ayudan a encontrarla. Pero te das cuenta que el agua para la familia que lo ha adoptado es agua. Como todos nosotros, abre la ducha y se pierde y ya no hay. Para este niño era tan imposible conseguir agua donde vivía que cuando abren la ducha para ducharlo, él hace todo lo posible para que no se escape el agua de sus manos. Entonces, realidades, ¿no? ¿Cuál es la que existe? En realidad son significados y son puros significados. La realidad es, y tal vez ni siquiera la observes, no te das cuenta que tú le puedes dar el significado, tú le puedes construir, tú le puedes dar la forma que quieras, como el ejemplo de Minecraft que acabas de darme. Al final tú defines cómo vivirla, qué significado ponerle, tú decides si tu día va a ser bueno o malo, independientemente de las cosas que sucedan. La ley de Murphy, si algo tiene que pasar, va a suceder. Entonces lo único que cambia es cuál es tu postura frente a lo que sucede. ¿Te enojas? ¿Te pones a llorar? ¿Te ríes? ¿No? Entonces creo que ahí viene mucho el sentido de ideas locas sobre la realidad, tan locas que tal vez se acerquen más a una realidad que la que estamos acostumbrados a vivir. Y ese es un punto bastante importante, justamente donde voy a apretar un botón que estoy seguro de que muchas personas se van a poner como locos, pero creo que es necesario hablarlo. ¿Qué tanto humanizamos a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque lo decíamos, la realidad no es buena ni mala en muchas ocasiones, simplemente la realidad es cómo van aconteciendo las cosas, ¿no? Lo mismo pasa con Dios. Y creo que en este momento esa palabra como tal ya ha sido tan ensuciada que no, Dios es bueno, Dios es paternal, ok. Dios es malo, es vengativo, ok. Dios puede tener ira y debes tener temor de sus decisiones, ok. Pero ¿qué tanto estamos humanizando o haciendo que algo que es tan grande que ni siquiera nuestro cerebro puede concebir se amolde al carácter de un humano? Si tú te pones a pensar, pues un niño es iracundo, un niño hace sus pataletas y todo eso, pero si tú le atribuyes esas cualidades a un ser supremo, un ser divino como Dios, ¿no será reducirlo demasiado? Y obviamente, dentro de nuestra concepción de amor, que viene a también sintetizar todo lo que nosotros entendemos por bondad, por paz, por entendimiento, sí encaja mucho todo lo que es una idea divina y majestuosa, magnánima de Dios. Sin embargo, cuando llegamos a humanizarlos hasta el punto de decir que Dios es vengativo o Dios es tal y es cual, y que si no pones al santito de cabeza o si tú le miras feo a la virgencita se va a vengar, o sea, creo que estamos incurriendo ahí sí en una postura fanática, pero hasta un punto que nos vuelve inhumanos. Inhumanos porque no entendemos la superioridad real de lo que puede ser una idea deísta. No vengo a decirte que seas de una religión o de la otra, pero entender que hay una fuerza superior ya nos hace
miembros de un sistema mucho más grande y nos hace parte de ese todo, al entender que todos tienen esta chispa divina también y son en células o a niveles cuánticos uno con este todo, que muchos lo llaman absoluto, la totalidad, la singularidad, el inicio, como quieran llamarlo, Buda, iluminación, Dios, no sé, muchos le dicen Yahvé, Jehová, como quieras llamarlo, pero como lo concibas en tu parte de percepción y narrativa interna también. Excelente, como ese concepto de conciencia universal, ¿no? Todos estamos interconectados. Hay un debate muy lindo entre Deepak Chopra y Hawkins sobre hablar justamente de la conciencia del universo y es maravilloso, se las recomiendo, está ahí en YouTube, búsquenlo. Pero tiene algo que ver con la finitud del pensamiento humano frente a la infinitud de la realidad. La realidad es infinita, pero el pensamiento humano no puede entender lo infinito porque nuestra naturaleza es todo lo contrario. Entonces, como no podemos entender lo infinito, lo transformamos en pensamiento. Y el pensamiento es una representación muy pequeña de esa realidad infinita. Nuestro ego nos hace pensar de que nuestra realidad interna, nuestro pensamiento abarca todo. Sin embargo, lo que conocemos es tan poco que, como lo decía Carl Sagan, ¿no? Cuando se refería a la Tierra como el puntito azul, ¿no? En el espacio, es interesante comprender que cuando transformamos a Dios en un pensamiento, lo estamos matando. Porque reducimos lo infinito a lo finito del pensamiento humano. Y ojo, el pensamiento humano que es corrompible, que es susceptible, que es cambiante, que no es constante, que es disruptivo, que se fragmenta, que en la mañana estás de buen humor y en la tarde no lo estás y no entiendes por qué. Creo que todo eso tiene que ver con ser conscientes de lo que provocamos en nosotros mismos. Creo que es suficiente, porque si eres consciente de lo que provocas contigo mismo, automáticamente vas a empezar a ser consciente de lo que provocas hacia afuera, como es adentro o es afuera, ¿no? Entonces, si tú tienes las cosas en orden adentro, todo lo demás va a salir bien. Y si tú tienes prejuicios contigo mismo o prejuicios con el resto de la gente, si tú andas criticando sin fundamentos a los demás, sin ser capaz de ser consciente de tus propias acciones, entonces lo que haces es contribuir a un caos y a una realidad que de ser subjetiva, de ser interna, de ser tuya, propia, se empieza a convertir en una realidad colectiva. Y esa realidad colectiva tiende a la entropía. Y la entropía es caos. Entonces, el ser humano siempre va a estar más predispuesto a prestar más atención a lo que es negativo. Por eso, ¿cómo estás? Si estás bien, dices, estoy bien y se acabó la historia. Pero si estás mal, empiezas a narrar, ¿no? Estoy mal por esto. Es un ejemplo muy básico de cómo le damos más importancia a las cosas negativas que nos suceden en contraste a las cosas positivas que podrían sucedernos. Y eso magnificado o exponencialmente en una sociedad hace que una sociedad en su gran mayoría esté más susceptible a las cosas que pueden generar un daño, ¿no?, a la propia sociedad. Entonces empiezan a surgir guerras, antivalores, racismo y demás. Y es cuando algunas personas quieren sentirse más especiales que el resto, es cuando el ego emerge y dice, si todo está mal, yo estoy bien. Pero no es un estoy bien porque soy consciente de lo que hago, sino estoy bien porque me siento mejor que tú. Y al sentirme mejor que tú, me siento superior a ti. Y todos los problemas de la raza humana suceden. Exactamente. Y es una realidad social, es una realidad interconectada, es una matrix que aunque no pensemos que es así, es una matrix que nosotros mismos hemos creado. Si alguien bota basura afuera, es porque no solo lo hace por gana y gusto, es porque se ha generado una realidad donde eso se permite. Han hecho un experimento, antes de darte la palabra, donde han dejado un auto, en Europa creo, si no me equivoco, han dejado un auto nuevito en una calle por mucho tiempo para ver qué es lo que la gente hace con el auto. Mientras el auto permanecía limpio e intacto, no pasaba nada. Después, por accidente, alguien raya el auto, ¿sí? Entonces tiene una pequeña raya, un pequeño fragmento de caos.
Cuando la gente vio que eso sucedió, entonces empezó a destruir el auto poco a poco. Mientras más destruido estaba, más lo destrozaban. Uy. Mientras más rasgos destrozados tenía, ya gente iba, le quitaba los retrovisores, rompía las ventanas y cada vez era más rápido, se aceleraba el proceso de destrucción. Lo mismo pasa en nuestras casas y aunque no se den cuenta, si tu casa está siempre ordenada, está bien, pero todo comienza con un pantalón sin doblar sobre tu cama, ¿no? Sí. Listo, basta uno. En la silla. En la silla. Sí. Basta uno, después es dos, después es más y después tienes tu montaña de ropa y se vuelve normal. Es más difícil después darle un orden. Pero todo comienza con algo muy pequeño que a veces ni siquiera detectamos, ni siquiera somos conscientes de que ha sucedido. Entonces, incluso un buenos días a alguien puede cambiarle todo su día, ¿no? A veces una acción negativa que choca contigo te hace enojar. Si tú eres consciente y decides, ok, voy a actuar de manera diferente, me han tratado mal, pero voy a conciliar, digamos. Eres capaz incluso de dar la vuelta a la narrativa que se está construyendo en la realidad colectiva que vivimos. Y creo que eso parte justamente de hacer una pausa. Qué importante es poder darnos esos momentitos chiquititos que nos pueden ayudar a reflexionar o a replantear las cosas por cómo nos están llegando, porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo de consumo rápido, ¿no? Donde no solo la comida tiene que ser fast food, sino también las reacciones. Es como que tal líder político dijo tal cosa, este es un tal y es un cual. O sea, es lo primero que me viene a la mente o lo primero que llego a engullir, a analizar. Y si lo digo antes, es porque soy más inteligente, es porque soy más apto, es porque realmente soy el que posee más conocimiento. En realidad no es así. Y tomarnos las pausas para volver consciente lo inconsciente o para poder reaccionar conforme a posturas que nos consideren más lógicas, mejor trabajadas, creo que nos ayuda muchísimo. Muchas ocasiones nosotros respondemos por cómo es que viene ese río. A veces viene con piedras, con troncos y nosotros estamos ahí batallando, pero realmente no nos damos cuenta de cómo deberíamos apreciar el panorama desde una perspectiva impulsiva. Me pasaba mucho, justamente estaba llegando al trabajo con bastante de atraso durante, debe ser hace aproximadamente 2 meses. Estaba listo y preparado, yo decía, pucha, qué desgracia el tráfico, qué desgracia está lloviendo, voy en moto, qué desgracia esto. Y llego y al llegar al trabajo me di cuenta de que había perdido en el camino, como iba en motocicleta, por la premura del tiempo, había perdido mis guantes de moto, se me había ido uno en el camino, yo ni cuenta me había dado, se me había caído a la vez un par de audífonos que tenía en el bolsillo. Entonces yo era de, no puedo creer que me esté pasando. Y en ese momento me di una pausa y dije, ok, puedo seguir la narrativa despotricando contra uno y otro, llegar a hacer malas caras a todos y realmente reflejar algo que en esencia no me considero. O de lo contrario, darme cuenta de que tal vez no estaba tan mal al inicio de la mañana, de que si bien, bueno, tengo una pérdida de tiempo, un retraso, pues puedo asumir las consecuencias de eso, pero de que antes sí tenía muchas cosas y tenía mucha suerte de tenerlas, pero en este momento no las tengo, ¿no? Entonces, en este nuevo momento, ¿qué cosas tengo de las cuales no me estoy percatando y que me podrían ayudar a replantear las cosas desde una perspectiva más positiva para entender de que no estoy tan mal, no estoy tan errado al decir puede ser un buen día, no tiene por qué ensuciarse todo lo que viene por delante? Y ahí me di cuenta, ok, perdí un par de guantes, perdí un par de audífonos, pero necesitamos seguir caminando. Y sobre esta premura y esta velocidad a la que me está imponiendo el ritmo de vida, pues agradecer por lo bueno y por lo malo, y seguir adelante. Y a veces el no tener estas pausas es donde más nos ofuscamos, porque entendemos que la rabia, el enojo, la ira o las sensaciones negativas como la depresión, la tristeza y cómo las vamos asumiendo son la manera natural en cómo se tienen que dar las cosas, y nuestra manera inmediata y la reacción del momento es cómo debo reaccionar, no necesariamente. Si alguien te da una cachetada, no tienes que devolverle una cachetada, no es la ley del talión. Puedes dar la otra mejilla. Y eso solo lo hace una persona consciente.
Cuando Jesús nos decía justamente esta parábola, no se refería a que vayamos dejando que la gente nos pase encima, ¿no? Che, te voy a robar la billetera, toma mi billetera, haz lo que quieras, hazme tuyo si quieres. No, se trataba de tener una perspectiva más consciente para poder aceptar, adaptarnos y ver las cosas desde otro punto de vista. Exactamente, y eso es lo difícil, porque estamos tan acostumbrados, voy a decir lo siguiente, estamos atrapados en nuestra cotidianidad. Y digo atrapados porque nos hemos dejado imbuir por el empaque de una realidad que nosotros hemos contribuido en construir, que no nos deja ver más allá de la caja en la que nos encontramos. Entonces, entramos y esto hablaba con Héctor antes de empezar el podcast, entramos en un modo automático. ¿Sí? Vivimos en un modo automático donde gran parte de nuestra vida nos hemos ido programando en cómo vamos a actuar, cómo vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar, que llega un momento en que ni siquiera lo pensamos, simplemente actuamos y dejamos que las cosas sucedan. Lo difícil es lo que decía Héctor en el sentido de darse una pausa. Ok, ¿hay otra alternativa? ¿Hay otra opción? Ahora, es difícil porque estamos tan programados dentro de nuestra realidad que hemos construido nosotros, que hemos programado nosotros, que hacer una pausa cuando usualmente íbamos de corrido y decir, aquí hay que cambiar la programación, aquí hay que cambiar la opción. Y esa es bajar el switch de automático a manual. Y hacer las cosas de manera manual son más difíciles, porque tienes que volverlas a hacer. Es muy fácil agarrar y, ejemplo, ¿no? Abrir la puerta del microondas, poner 30 segundos y que se caliente solo, la sopa. Es más difícil agarrar la sopa, prender la hornilla y demás, y estar cerciorándote de que no se derrame, no se queme y de nada. Pero muchas veces hacerlo de manera manual te permite descubrir cómo volverlas a hacer. Entonces, si en el microondas se lo calienta y no sacas el sabor que quieres porque se arruina la comida, cuando lo haces de manera manual sabes a qué temperatura poner, cuánto mover, cuándo destapar, cuándo retirarlo del calor. Cuando estás enojado, usualmente dejas que todo fluya en ese enojo. Pero si te das una pausa y bajas el switch al modo manual y dices, ahora voy a ver por qué estoy enojado y qué acciones puedo tomar, vas a hacerlo paso a paso, hasta automatizar un buen hábito. Hasta automatizar la pausa. Muchas veces, igual, a mí trabajo con gente y es muy difícil trabajar con gente porque tienes que ser muy empático y tienes que entender mucho a la otra persona. Y tener paciencia. Sí, demasiada paciencia. Pero a veces te da ganas de agarrarlo a alguien, darle dos sopapos y decir, ¿entiendes? Sí, como ese meme de Batman y Robin, ¿no? que es la clara manifestación de lo que nos encantaría hacer. Muchas veces. Pero antes de que suceda, te das una pausa y eliges. Yo creo que ese es el verdadero sentido de un libre albedrío. Porque tú decides, tomas acción de tus acciones, ¿no? En el momento en que tú haces la pausa, dices, ¿qué opciones tengo? Y tú eliges cuál. En ese momento creo que realmente empiezas a controlar tu realidad. Tomas el control de tu narrativa. Mientras eso no suceda, lamento decir, pero simplemente te estás dejando consumir por la realidad cotidiana, te estás dejando consumir por una realidad que tal vez no la has elegido tú, pero que estás prisionero de la misma, como el esclavo encadenado en la caverna de Platón. Uno sale y descubre, y el otro, a pesar de que le cuentan que hay algo diferente, no quiere salir. Tiene que ver mucho con las decisiones que tomamos y si estamos o no predispuestos. En muchos libros de hábitos, ¿no? Incluyendo el Hábitos Atómicos, que es muy buen libro, decía, ¿no? Bueno, todo comienza con un pequeño micro hábito. Basta que lo hagas una vez para que lo hagas otra vez. Entonces, si tienes flojera de hacer algo, pero aún así lo haces, ya has bajado el switch de automático a manual y estás empezando a reconfigurarte. Y estamos acostumbrados a echarle la culpa a lo que viene de afuera, cuando en gran medida las cosas que hacemos vienen de nuestras propias acciones. Eres lo que haces. Y sí, con lo que hicieron de ti. Espero que cada una de las cosas que estamos diciendo, pues, si bien no vamos a darle en el clavo a todo, pero representen por lo menos luces
para quienes están buscando un poco de iluminación. Sí, y como dijo Sócrates, ¿no? Solo sé que nada sé, por eso ahorita estamos lanzando ideas así, pensando en ideas locas de la realidad, en este caso desde un poco desde la filosofía, que me parece fantástico, desde un poco de análisis loco, cotidiano, que a veces es bueno compartir. Si te sirve, maravilloso. Si Sí. no, también. Sí. Pero esperamos que de cualquier manera esto contribuya a un espíritu crítico, ¿no? Ya sea para coincidir con nosotros en muchos puntos o de lo contrario, para disentir, pero bajo el punto de vista argumentativo que creo que siempre nos ayuda a vislumbrar nuevos horizontes. Recuerden que no siempre la tesis es la que, bueno, dictamina la realidad o cómo es que debe narrarse la misma, sino muchas veces se tiene que dar un proceso dialéctico dentro de esto para que podamos observar nuevas perspectivas. Así que si tienes algún tipo de comentario o te estamos causando algún tipo de sensación, pues escríbelo en los comentarios, que nosotros lo que queremos es leer y bueno, conocer cuáles son las perspectivas de la gente que nos sigue. Excelente, sí, me parece idóneo que nos escriban. Y bueno, aquí nadie tiene la razón y mucho menos la verdad, ¿no? Les voy a recomendar, antes de ir cerrando, de sacar nuestras conclusiones, hay una película muy linda que se basa en un libro, que es Historia sin fin. No, que es muy ¿en serio? ¿Hay libros? Claro. Wow, nunca lo supe. No el libro de la Historia sin fin, ¿no? Pero sí es la novela, ¿no? Es buenísimo. El medallón. Hay una parte donde Atreyu tiene que pasar una serie de pruebas, ¿no? Primero están las esfinges, ¿no? Tiene que ser rápido para pasar las esfinges. Y así, pasar diferentes pruebas para encontrar la solución a la nada que se estaba apoderando de Fantasía. Es muy lindo porque la última prueba es la más difícil de todas y la última prueba es pelear contra su propio reflejo. Entonces puedes enfrentar todo lo que viene de afuera, pero lo más difícil de enfrentar es lo que viene de adentro, porque muchas veces no tienes ni la menor idea de las cosas que habitan ahí y de la forma que tú le has dado y has gestado durante tanto tiempo. Muchas veces bueno, no es muchas veces, creo que es importante deconstruirnos para volver a construirnos, depurando todo aquello que está bloqueando nuestra energía de vida, ¿no? Al final nuestra energía es prestada, entonces tenemos que saber aprovecharla y verte a ti como, o sea, lo más cercano posible a cómo realmente eres es muy difícil. Porque incluso nosotros, para nosotros mismos, solo somos un reflejo, un espejismo de cómo creemos que somos. ¿No? Entonces, bueno, vean esa película con esta visión y me parece maravilloso. De hecho, si se ponen a pensar desde una perspectiva más consciente, muchas películas nos dicen más cosas de las que creemos, no solo La Historia sin fin. La verdad, en lo personal, desde una perspectiva un poquito más adulta, volví a ver Matrix recién y era de Dios santo, el peliculón del que me perdí. Hasta, no sé, hasta Un Gladiador, que creo que también tiene mucho que ver con un trabajo interno, un trabajo consciente y de superación sumamente fuerte. Las pruebas y todo eso, que bueno, son cánones universales heroicos que vamos a hablar y tocar en otros puntos, pero que creo que es muy importante darles una perspectiva, tal vez desde un punto de vista un poco más esotérico, más espiritual, y darnos cuenta de que cómo es que interactúan nuestras fuerzas interiores, cómo es que están ocurriendo las cosas dentro de nosotros, nos muestra mucho también en cuanto a las interacciones entre la conciencia y el ego, que son dos seres que van a estar respirándonos en la oreja todas nuestras vidas y con los cuales tendremos que estar interactuando y en muchos casos batallando para poder salir adelante. A modo de conclusión, ¿con qué cerramos? Yo voy a cerrar con una frase y es: toma el control de tu realidad, ¿no? Baja el switch de automático a manual y toma el control de tu realidad. Vas a ver que muchas cosas van a cambiar, o por lo menos haz la prueba. Si no estás de acuerdo conmigo, dame la contra y hazlo. Esperamos, de corazón esperamos eso. Yo me quedo con algo que es muy floydiano, muy Pink Floydiano, Break the Wall. ¿Por qué? Porque no estás en una carrera de autos y no eres el Rayo McQueen. No tienes que estar todo el tiempo carburando y a 1000 por hora.
No necesariamente tienes que estar en un ritmo donde no puedes detenerte, donde tienes que estar codeándote con todos y tal vez en un modo competitivo. Tú estás corriendo la carrera contra ti mismo. Tienes tus propios hitos, tienes tus propias contras, tus propias adversidades, tus propias piedras con las que te puedes caer y recaer y recaer y volver a caer. Así que date la oportunidad de hacerlo, pero toma conciencia de cada uno de tus pasos, porque lo que más quiere el sistema, es decir, la Matrix, es ponerte murallas alrededor, es ponerte topes y barreras para que tú no puedas alcanzar tu máximo potencial, sea cual sea el rubro o tal vez la pasión a la cual te dediques. Espero de corazón que puedas romper esas murallas para ver que hay muchas más cosas detrás de los paradigmas sociales que nos imponen día a día. Muchas gracias, querido Héctor, por acompañarnos en este primer episodio de La Cueva del Loco. Y bueno, vamos a seguir abordando más temas, vamos a traer más ejemplos. Cualquier sugerencia, por favor, ahí en los comentarios, que los vamos a estar leyendo. Hasta la próxima. Muchas gracias, querido Héctor. Gracias, amigo mío. Éxitos y esperamos que todo esto sea tal vez ese material que estás buscando para nutrirte y seguir creciendo.